de la década, que son los Juegos Olímpicos en Pekín, elegida sede en el 2001. Sin embargo, curiosamente, digo curiosamente porque seguramente a más de uno de ustedes le ha llamado la atención, solo en los últimos meses o en las últimas semanas se han alzado las voces contra la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín y contra la supuesta violación de derechos humanos en China. El líder mediático, primer ministro de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, fue el primero en lanzar la piedra y esconder la mano. Digo lanzar la piedra y esconder la mano porque son muchos los líderes políticos europeos que han hablado de no asistir a la ceremonia de clausura y a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, pero pocos o ninguno los que han manifestado el deseo de que sus atletas no acudan a la cita deportiva. Hoy tenemos en nuestra mesa a tres invitados que saben mucho sobre China. Ya les avisé al principio que tenía muchas ganas de hablar porque algunos de ellos han estado en la República Popular China y nos van a contar muchas cosas interesantes a buen seguro. Emilio Huerta Triqui, buenas noches. ¿Qué tal? Rafa Secade, buenas noches. Y Gustavo Bueno Sánchez, buenas noches a los tres. Bueno, el boicot y el porqué del boicot. Lo primero que les voy a preguntar lo primero que voy a hacer es hacerles una pregunta muy grosera. Es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se pone todo el mundo en contra de las Olimpiadas, de la celebración de las Olimpiadas en China y no lo hicieron en el 2001, cuando fue elegida sede olímpica? Por cierto, con el apoyo incondicional de Juan Antonio Samaranch. Bueno, pues yo creo que es un oportunismo descarado. Digo descarado porque si un país, un Estado o unos presidentes de gobierno quisieran ser sinceros y decir, bien, vamos a luchar contra aquellos países donde no haya derechos humanos, que habría más que hablar en todo esto, bueno, pues hagámoslo, y lo primero que tienen que haber hecho es no elegir a China para celebrar los Juegos Olímpicos, porque para que se aprovecha un movimiento que yo creo que está, y no entro ahora, si hay que entrar luego a lo que piense sobre derechos humanos o no derechos humanos, ¿no? Pero a mí me parece que hay un oportunismo clarísimo, fomentado y manipulado, vamos, más que manipulado, haciéndolo explotar dentro del Tíbet por otra situación que bueno, es histórica, pero que está también digamos en calma, ¿no? Entonces aprovecha el pisuerga que pasa por aquí, vamos a hacer este tipo de movimiento, y donde habría que juzgar de distinta manera, o yo juzgaría de distinta manera, lo que es la espontaneidad normal, natural, en cualquier momento de luchar por que se cumplan los derechos humanos en todos los países, y lo que es ya más manipulación por arriba, en términos políticos, aprovechando este tipo de coyuntura, y termino, vamos, yo estoy completamente en desacuerdo con lo que está haciendo. Yo creo que los Juegos Olímpicos se deben celebrar. Hay experiencias muy malas ya de lo de Moscú, que luego trajo que a los 4 años se repitiese por el bloque soviético. Lo contrario, lo pagaría el deporte fundamentalmente, y con toda la cara dura se verían los dirigentes del mundo defendiendo que el capitalismo fundamentalmente y el mercado que se pone China como pastelero. Yo creo que Sarkozy se pasa en este año que está pasando mucho un poco de snobismo continuo. No me extraña que ayer los datos daban que el 59% de los franceses ya estaba hasta aquí de él. Yo creo que va a terminar, como no cambie, siendo un fracaso cuando fue una ilusión, sobre todo para el liberalismo y todo tipo de políticas en Francia, ¿no? Yo es lo que creo que están equivocados, o sea, en el boicot de eso. La lucha yo creo que había que plantearla, tocar que la planteen de otra manera. El problema, a grosso modo, yo creo que Emilio ya ha apuntado prácticamente todas las pinceladas de lo que podríamos hablar hoy aquí. El primer punto es por qué se politizan los Juegos Olímpicos, cuando lo que se trata es el deporte de la unión, de una unidad. ¿Por qué se quiere dar ese carácter económico a escondidas, político a cara descubierta, y declarando unos derechos humanos que, bueno, que también están en tela de juicio? No solamente también por qué se está atacando a China de esta manera desmedida, refiriéndose a estos hechos, sino porque además en la relación de los últimos países que han desempeñado las Olimpiadas en los últimos años, pues todos tienen una historia tachable. La verdad es que aquí podríamos decir que el que tire la primera piedra, el que nunca haya cometido falta, ¿no? Tenemos Seúl en 1968, Sydney, Australia, con el gran daño que han hecho los australianos, la colonia inglesa, a todos los indígenas que todavía están en ellos. Estados Unidos, Múnich, Alemania del 72, México, Tokio, con
todos los países, todos los que han celebrado las Olimpiadas siempre han tenido una tacha. No podemos decir que China, de hecho, de facto, pues es una dictadura comunista, pero es un régimen que así está establecido y que por lo menos lo que a mí me parece más importante destacar y anotar en esta tertulia de hoy son los grandes esfuerzos que está haciendo el país por salir adelante, por hacer una serie de cambios, de novedades para propulsar ese cambio y ese dinamismo interno tanto de la economía como de la sociedad y de las libertades dentro de China. Por eso me parece tan importante lo que es evitar este boicot, evitar el daño que se puede hacer ahora mismo a China. Las relaciones internacionales son tremendas, son tremendamente dañinas, cuando además se ve claramente que hay otros objetivos más oscuros en el trasfondo. Si me permite, déjame aclarar, don Gustavo, que usted estuvo en China hace ¿cuánto? Estuve residiendo en China hace prácticamente medio año y durante el año pasado, el 2007. O sea, que hace muy poquito que sí, prácticamente ahora unos 5 meses que he vuelto de allí de China y además de viajarme desde el norte al sur, yo he visto un poco de toda China para conocer un poco lo que es la realidad allí, cómo viven realmente los ciudadanos chinos y no esa propaganda, esa parafernalia que nos quieren enseñar y que nos quieren mostrar. Luego vamos a hablar de la propaganda, que hay mucho de qué hablar. Sí. Bueno, pues yo creo que efectivamente los Juegos Olímpicos como institución están totalmente vinculadas a la política y a los estados. Es decir, quienes deciden dónde van los Juegos Olímpicos siguientes son representaciones de los estados y tiene que ser un estado quien asuma la organización, o una ciudad regionada por un estado quien asuma la organización. Es decir, que los Juegos Olímpicos y la política están íntimamente relacionados, con lo cual en el caso que nos ocupa hay que analizar qué razones han determinado que desde que se les concede en el 2001, como bien dijo antes Aaron, ¿De qué hablar? Bueno, pues yo creo que efectivamente los Juegos Olímpicos como institución están totalmente vinculadas a la política y a los estados. Es decir, quienes deciden dónde van los Juegos Olímpicos siguientes son representaciones de los estados y tiene que ser un estado quien asuma la organización, o una ciudad regionada por un estado quien asuma la organización. Es decir, que los Juegos Olímpicos y la política están íntimamente relacionados, con lo cual en el caso que nos ocupa hay que analizar qué razones han determinado que desde que se les concede en el 2001, como bien dijo antes Aaron, curiosamente antes del 11S fue la concesión, pues ¿por qué ha cambiado? Efectivamente ya hubo en aquel momento unas protestas argumentando lo de los derechos humanos, fundamentalmente por parte de un grupo marginal que se llama Falun Gong, que es una especie pues de secta disolvente financiada desde Estados Unidos y muy perseguida en China, y que hoy día Falun Gong pues no es reconocido como tal por nadie, con lo cual aquello quedó prácticamente en nada. Y curiosamente ahora, y yo creo que la razón por la cual de nuevo ha rebrotado en estos últimos meses tiene que ver fundamentalmente, yo creo, que con la crisis económica mundial, con la carencia de energía y con una voluntad de frenar el excesivo protagonismo que está China alcanzando en estos presente como verdadero fábrica prácticamente pues global. Fábrica global que preocupa a muchos, porque lo que es totalmente sorprendente es que se argumente los derechos humanos en China, pero se esté patrocinando no solo pues una situación feudal y medieval como es la que pretende el Dalai en el Tíbet, sino pues